cómo está conformado, ahora sus partes y sus elementos fundamentales. Ahora vamos a ver los tipos de textos. Existen los textos que son literarios y los textos no literarios. En los textos literarios tenemos al subgénero narrativo, dramático y lírico, y en los textos no literarios tenemos textos como el instructivo, descriptivo, argumentativo, expositivo, humorístico, periodístico e instrumental. Bueno, vamos a adentrarnos a lo que serían textos literarios. ¿Qué característica tiene el género literario? Pues por sobre todo su subjetividad, ya que el texto literario escribe o narra desde un punto de vista personal del autor o desde el punto de vista de los personajes, y también siempre va sucediendo a lo largo del relato cosas que pueden ser real o imaginaria, ¿verdad? El principal objetivo de los textos literarios es generar placer a través del lenguaje. Otra característica es la verosimilitud, es decir, que se genera generalmente en un espacio ficticio, aunque podría estar basado en hechos reales e históricos. El texto literario, en él se predomina la imaginación y el sentimiento del autor. Entonces, ya mencionamos que el género literario es aquel en el que predomina la imaginación, se habla de temas de ficción o también podemos hablar de hechos reales o históricos, y se forman textos como poemas, cuentos, obras teatrales, entre otros. Usamos un lenguaje que es más connotativo o figurado, artístico y simbólico. Se clasifican textos narrativos, dramáticos y líricos. El narrativo es un texto donde el narrador empieza a desarrollar historias que pueden ser eventos reales o ficticios con el objeto de emplear diversos recursos narrativos que generen placer. Abarca desde la épica, la fábula, la novela y generalmente se escribe en prosas. En cuanto al género dramático, son textos que se suelen o que se escriben para poder ser representados en obras teatrales. Se dividen en comedia, drama, tragedia, melodrama y tragicomedia. Y los textos líricos son aquellos que expresan emociones, sentimientos y diversos estados de ánimos del autor. Su principal vehículo es el poema. Hablemos ahora de lo que serían los textos no literarios. En primer lugar tenemos a un texto instructivo. Bueno, los textos instructivos son aquellos, como su nombre ya lo dice, ¿verdad? Instructivos. Nos dan instrucciones de modo a que nosotros podamos organizar la información que necesitamos y llevar a cabo una acción y lograr resolver un problema. Para eso sirven los textos instructivos, ¿verdad? ¿Qué característica tiene? Pues presenta un conjunto de pasos que están enumerados y su finalidad es didáctica, es decir, que tiene la intención de enseñar algo. A veces van acompañados de imágenes o textos descriptivos que amplían la información. Usa verbos imperativos y en infinitivo. Se emplea conectores para formar una secuencia y se incluye elementos gráficos, como ya mencionamos, ¿verdad? Los gráficos o imágenes al texto. También debe emplear un lenguaje claro, concreto y sencillo. ¿Qué estructura tiene el texto instructivo? Primeramente tiene un título con el nombre del texto o el procedimiento que se va a realizar. Luego una introducción donde de forma breve describe o presenta la tarea. Tiene materiales, que es la lista de recursos que vamos a necesitar, y finalmente los procedimientos, que es el conjunto de pasos o tareas a realizar. Un ejemplo de texto instructivo sería un manual de instrucciones y receta de cocina. Siempre que compren algo nuevo, seguro van a ver que tiene su manual de instrucciones que te enseña cómo usar ese aparato. Entonces ese es un texto instructivo.
El texto, entre los textos no literarios también tenemos a los textos descriptivos. Bueno, los textos descriptivos, como su nombre indica también, ¿verdad? Es aquello que nos brinda, es aquel que nos brinda una orientación o una información acerca de hechos, cosas, el estado de cosas o aclarar mediante el uso de información del lenguaje. ¿Qué características tienen los textos descriptivos? Presenta cohesión y coherencia, tiene la presencia de verbos más estáticos y es abundante la presencia de sustantivos y adjetivos. Siempre está expresando cualidades. Es un texto descriptivo, ¿verdad? Describe cualidades. Característica, el tema, su estructura, perdón. Primero menciona el tema que se quiere presentar. Seguidamente la caracterización del objeto que quiere describir. Qué aspectos tiene, qué propiedades tiene. Y luego lo va asociando al mundo exterior. Otro tipo de texto no literario son los textos argumentativos. Los textos argumentativos tienen la finalidad de interpretar o explicar, quieren demostrar un hecho o una hipótesis. Esta redacción está más enfocada a persuadir al lector, exponiendo las razones por las cuales él tiene su hipótesis es cierta, o para contradecir o oponerse a una tesis. ¿Qué característica tiene? Tiene una expresión subjetiva, es decir, hay un uso apreciativo que agrega matices como cantidad, cualidad o afectividad. Su función del lenguaje es apelativo, es decir, hay una apelación al receptor. Emplea palabras vocativas y enunciados interrogativos. Su sintaxis es compleja porque tiene una estructura subordinada. La claridad en el uso de incisos explicativos mediante el uso de marcadores y conectores. ¿Qué estructura tienen los textos argumentativos? Primeramente, una introducción en el que presenta el tema y se suele formular la tesis que se quiere demostrar o se quiere negar, ¿verdad? Lo que se quiere demostrar que es cierto o es mentira. Luego, el cuerpo argumentativo en el cual se exponen todos los argumentos, los razonamientos, las citas, las pruebas, los ejemplos, con el que el emisor busca confirmar o refutar la tesis. Y finalmente la conclusión, donde luego de analizar y reflexionar, el emisor cierra o finaliza el texto, la idea, generalmente es una síntesis o un resumen de toda la información de la tesis o sugerencia. También suele tener una sugerencia. Bueno, un ejemplo de texto argumentativo serían los artículos de opinión, los discursos políticos, la campaña de prevención, las críticas artísticas, los ensayos, entre otros. Otro tipo de texto no literario serían los expositivos. Los textos expositivos tienen como objeto explicar, exponer un tema sin que el autor dé una opinión personal. ¿Qué característica tiene? Pues que utiliza oraciones enunciativas, ya sea estas afirmativas o negativas, donde se explica datos e ideas, usa un lenguaje claro y conciso sin usar figuras retóricas. Todo es denotativo aquí. También se emplea o habitualmente se refiere en tercera persona del singular o en plural del presente indicativo. Por ejemplo, es, esta, tiene, mide, se encuentra, se trata, existe. De esta forma se verbaliza en este tipo de textos expositivos. Aunque también es posible encontrar otras formas verbales. Son necesarios el empleo de conectores para poder unir las ideas, como por ejemplo los conectores de en primer lugar, que son de orden, ¿verdad? También, además, que son conectores aditivos
Por último, como conclusión, que son conectores ya finalizadores, ¿verdad? También es frecuente el uso de parasíntesis para aclarar datos, el empleo de negritas para destacar alguna palabra y la aportación de alguna fotografía que ilustre nuestro tema. ¿Qué estructura tiene el texto expositivo? Primeramente, que tiene una introducción en la cual tratamos de despertar el interés por el tema y explicamos brevemente de qué se trata. Luego el desarrollo, que es la exposición de las características e ideas principales de tu tema. Suele constar de varios párrafos en los que se encuentran los datos de forma muy ordenada. Y finalmente la conclusión, que es un breve resumen de la idea más importante, pero no siempre hay conclusión. La conclusión en un texto expositivo es opcional. Otro tipo de texto no literario serían los textos humorísticos. Bueno, su nombre ya indica, ¿verdad? Humorístico. Este tipo de texto trata sobre relaciones humanas como la sociología, la filosofía, y su intención es divertir al receptor. ¿Qué característica tiene el texto humorístico? Pues que su intención es cómico, tiene una intencionalidad cómica. Su efectividad es muy subjetiva porque todas las personas no tenemos el mismo carácter y no nos da gracia la misma cosa. Entonces es muy subjetivo el texto humorístico. Emplea un lenguaje fácil de comprender y es politemático, ya que se puede tratar cualquier tema, ¿verdad? De cualquier ámbito. ¿Qué estructura tiene el texto humorístico? Primeramente el marco. Aquí primeramente empieza describiendo el lugar, el momento en el que se va a desarrollar la historia, empieza a introducir los personajes que van a estar involucrados en el texto o en la historia, ¿verdad? Luego el nudo, donde empieza a narrar los hechos de la historia, generalmente en orden cronológico, y aquí se busca empezar a crear la expectativa y en algunos casos despista al lector para finalmente llegar al remate. Y el remate sería el desenlace del texto humorístico y es el más importante, que es en el cual se tiene que generar el efecto cómico o gracioso. Un ejemplo de texto humorístico sería los chistes, las caricaturas, las tiras cómicas, las crónicas y las columnas, eh, los cuentos y poemas humorísticos, entre otros. Luego tenemos los textos no literarios, que son periodísticos. Los textos periodísticos pretenden informar, pero también tienen la opción de aportar una opinión. En los textos periodísticos puede llegar a tener una opinión. ¿Qué característica tiene el texto periodístico? Que su objetivo principal es la de informar, tiene que tener una claridad, una estructura lingüística sencilla y se tiene que evitar los modismos regionales. Tiene que ser breve y conciso. Esas son las características de un texto periodístico. Ahora, en cuanto a su estructura, primeramente tiene un titular. Ahí está destacado formalmente y en letra más grande el tema que se va a tratar, con el cual se pretende captar el interés del lector, y también resume en términos generales de qué se trata la noticia, ¿verdad? Después está en el antetítulo, que añade una información más precisa sobre el contenido. Y el subtítulo, que funciona como un sumario o resumen de la noticia con los aspectos más relevantes del suceso. El lead o entrada, es el nombre que recibe el primer párrafo del texto periodístico. Este es un tipo de introducción que informa con algo más de detalle los titulares sobre el que va a tratar mi noticia. Y el cuerpo, donde ya está la información desglosada,
donde ya incorpora antecedentes, consecuencias de todo lo sucedido, comentario de testigos, jerarquización de las ideas, entre otros. Ejemplos de textos periodísticos: tenemos textos periodísticos informativos como las noticias, los reportajes y las entrevistas. Tenemos los textos periodísticos que son de opinión, que son las editoriales, los artículos y las crónicas. Y finalmente tenemos el texto no literario, que es instrumental. El texto instrumental es un tipo de texto que se encuentra sujeto a un modelo que ya está establecido y que se usa para poder comunicar de forma directa una información. Son documentos internos, digamos. ¿Qué característica tienes? Que debe conocer y llenar todos los requisitos del documento a elaborar. Debe emplear un lenguaje claro, explícito y sin usar expresiones ambiguas. Se debe exponer en forma clara y jerarquizada cada idea. Donde sea necesario, también se debe escribir el nombre de quien hace el texto. ¿Qué estructura tiene? Pues varía según el documento. Si sería, en el caso que tenga un memorándum, por ejemplo, su estructura sería primeramente un título, luego la fecha, el destinatario, el remitente, el motivo por el cual se está escribiendo el memorándum y finalmente el texto. En el caso de que tengamos un acta, por ejemplo, primero tiene un encabezado donde se indica el lugar y la fecha y la hora de la reunión. ¿Qué personas estuvieron presentes en esa reunión? ¿Quién es el que está presidiendo, el que preside o dirige nuestra reunión? ¿Qué puntos se trató en esa reunión? ¿Qué resoluciones o qué ideas, qué decisiones se tomaron? Y finalmente se cierra la reunión con la firma de los presentes. Eso sería la estructura si fuera un acta. Algunos ejemplos de textos instrumentales son un formulario de solicitud, un memorándum, una carta formal, un informe, un currículum vitae, un acta. Todos estos documentos internos son textos instrumentales. Luego tenemos los textos científicos, que se trata de textos que tienen como finalidad demostrar los avances de una investigación. ¿Qué característica tiene? Que respeta las normas de la lengua y la particularidad del lenguaje. Su finalidad es la de informar objetivamente. Está basada en hechos y datos precisos y no hay lugar al sentimiento del autor. Todo es denotativo. El lenguaje es especializado, utiliza palabras técnicas, términos relacionados a las disciplinas, es claro, es formal, es culto. Entonces, esta sería la característica de un texto científico. La estructura del texto científico es el siguiente. Primeramente tiene un título. En ese título presenta el tema y el problema formulado. Los autores y las entidades públicas que están relacionados a ese texto o a esa investigación. Luego el resumen y palabras claves, donde se presenta el tema, las ideas más importantes del trabajo, y se presenta en dos lenguas, en la lengua de origen y en el inglés, junto con una serie de palabras claves. Luego está la introducción, donde se expone la investigación, el problema, la hipótesis y las justificaciones. En el desarrollo explica qué metodología de trabajo se empleó, cuáles fueron los materiales que se utilizaron, qué instrumentos fueron empleados, cómo fue el proceso de recolección de datos, los análisis e interpretaciones de los datos, y de acuerdo con eso se inician la hipótesis y ya en la conclusión se llega a los resultados de toda esta interpretación y se suele también poner, ¿verdad?
qué conclusión llegamos y cuáles fueron los resultados y un pequeño, a veces, eh, una recomendación. ¿Qué ejemplos podemos dar de textos científicos? Y los artículos científicos, ¿verdad? Los textos publicitarios son un tipo también de texto no literario, el cual trata de persuadir a los lectores para lograr que compren algún producto o que contraten un servicio. Esa es la finalidad de un texto publicitario. ¿Qué características tiene? Que tiene imágenes que producen un fuerte impacto visual y emocional. La descripción es subjetiva de su producto, ¿verdad? Tiene una descripción subjetiva de su producto. Sus enunciados tiene una intencionalidad imperativa. El lenguaje es sugerente, connotativo y rico en recursos literarios. Y la argumentación a favor de su producto, por supuesto, si está buscando es vender. ¿Qué estructura tienen los textos publicitarios? Primeramente tiene el balazo, que es una suerte de frase o pregunta que involucra al receptor a una afirmación controvertida que atrae su atención. Entonces esa es la finalidad del balazo. Es una frase que atrae tu atención. Luego está el encabezado, que es un mensaje de corta extensión que anticipa la idea general. Y las imágenes, ¿verdad? Que son elementos no verbales que nos cargan de emoción al verlo, ¿verdad? Da una intencionalidad, tiene una intencionalidad de emocionar. Luego el cuerpo del mensaje, que tiene la función de transmitir de manera clara, concisa y convincente la información sobre su producto o servicio y la importancia que tiene para mejorar los aspectos de tu vida. Entonces ese mensaje, el cuerpo del mensaje, es donde te quieren convencer para que vos compres el servicio o el producto. El logo es el elemento identificador de la marca o empresa. Es el pequeño dibujito, por ejemplo, Burger King creo que tiene una corona de un rey o una hamburguesa, no recuerdo bien. En Nike, por ejemplo, la marca Champion tiene este símbolo que es algo así. Ese sería su logo. Y todos siempre tienen su logo, ¿verdad? Que es el elemento identificador de la empresa. Es una imagen que es identificadora de la empresa. El eslogan es la frase o enunciado que es pegadizo, que generalmente nos memorizamos y se queda, perdura en nuestra mente. Para eso luego se hacen los eslóganes, para que se te quede en la mente. Y finalmente los datos del contacto. Por ejemplo, un eslogan, no le estoy haciendo propaganda ni nada, el famoso te conviene más o el sabor de la familia, tipo ese tipo de frases son los eslóganes de las marcas y que se emplea en los textos publicitarios. Ejemplos de textos publicitarios, afiches, anuncios, y esos serían los textos publicitarios, ¿no? Los afiches y los anuncios publicitarios.